glorioso, Él es grande, maravilloso, excelso. A Él damos gloria, honra y alabanza. Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre, bendito. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Las bendiciones que vienen de lo alto cada mañana, Señor. Tus misericordias que se renuevan cada día. Que no tomas en cuenta nuestro pecado, Señor, sino que nos perdonas a los que se arrepienten. Gracias, sobre todo. Señor, queremos hoy en esta mañana que nos hables, nos edifique, Señor, con tu preciosa palabra. Úsame, Señor, como un instrumento para bendición de muchos, en el nombre de Jesús. No solamente para los que están aquí, sino para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Sean bendecidos, Señor, con esta palabra, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas. Caminemos en ella, vivamos en ella, porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Gracias, Señor, cualquier dolencia que esté afectando a cada uno de tus hijos aquí presentes, cualquier sea, Señor, la incomodidad que puedan sentir en sus cuerpos hoy en este momento, Señor, sea quitado. Cualquier preocupación, Señor, que tengas, Señor, te la entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, estar libres para recibir tu palabra. Gracias, sobre Rey, y sobre todo en paz, la paz que tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están en camino, tráelos, Señor. Apresura sus pasos. Aquellos que no han podido venir, Señor, ahí donde se encuentren, exhórtalos, Señor. Motívalos a buscar tu presencia. Que no se queden, Señor, sin una porción tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, los hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Venga, la casa del Señor se viene alegre. Aleluya. Los problemas se dejan en casa, ¿no? Y es más, cuando regresen no van a estar. Aleluya. Porque ya se lo entregaste al Señor. Amén. Así es. No van a estar los problemas. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Amén. Cuando lo tengan, me dan un amén. Romanos 9, 1 en adelante. Estaba meditando en esta porción de esta palabra y hay un mensaje tremendo que el Señor quiere darnos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: verdad digo en Cristo, no Pablo está hablando, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara, dice, yo mismo ser anatema, o sea, yo mismo hacerme maldición, dice él mismo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está hablando acerca de que hasta él mismo quisiera ser anatema por amor a sus demás hermanos, para que conozcan lo maravilloso que es Dios,
de que no rechace, porque el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo un remanente creyó en Él. Y luego sigue diciendo aquí la palabra, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿No? ¿Usted cree que la palabra de Dios falló? No falló, ¿no? Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿no? Aquellos, ¿se acuerdan cuando Abraham dice, Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia? Hermanos, miren, no quitemos nuestro dedito de Romanos, pero vamos a lo que justamente dice esa porción, ¿no? En Génesis capítulo, gloria a Dios, Génesis capítulo 15, ¿no? Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo, ¿no? Dice, Génesis 15:1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, toda la herencia le iba a tener el hijo del Damaseno, ¿no? Luego vino a él palabra de Jehová. Al decir esto, Dios viene y le habla, diciéndole, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Miren, qué maravilloso es creerle a Dios. Él, en su propia opinión, él estaba diciendo, nadie va a poder heredar porque no tengo hijos, no tengo descendencia. Yo soy viejo, mi esposa también es ya de edad, y el hijo de este Damaseno, esclavo de mi casa, va a tener que heredar todo. Y el Señor le da la promesa y le dice, no te heredará, sino un hijo tuyo. Mira así las estrellas, ¿las puedes contar? No las puedes contar, así será tu descendencia. Y solo decirle eso, y él creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Igual que cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no necesitamos ver las maravillas de Dios. Sabemos que Dios es un Dios poderoso y que puede hacer maravillas, y las ha hecho siempre. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros dijimos, Dios nos dio una promesa. ¿Qué dice ahí? Si lo leen ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y si creíste en esa palabra, te fue tomado por justicia. Toda tu descendencia, todos tus hijos van a ser salvos. Aleluya. Dios. Hermano, aunque no lo veas, mira, Abraham no veía un hijo todavía. Es más, su mujer ni siquiera estaba embarazada. Pero él dijo, Dios le dijo, así será tu descendencia. Y le creyó a Dios. Le creyó en algo que era imposible en su mente. Hermano, no te preocupes si tu familia todavía no ha recibido a Cristo Jesús. Solamente cree, porque el Señor, lo que tú creas, le es tomado por justicia. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón el día de hoy. Hermano, creerle a Dios. Y me acuerdo del hermano Guillermo el día viernes en el estudio bíblico, decía él, es muy fácil creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero creerle a Dios es muy diferente. Creerle a Dios es creer en sus promesas. Creerle a Dios es creer en su palabra. Esa es una palabra. Y es una promesa de Dios. Hermano, créele al Señor que se te va a cumplir
ese anhelo de tu corazón. Así que no te preocupes por lo que todavía no ves. No te preocupes por eso. Créele al Señor porque Él ya lo tomó por justicia. Y tu descendencia será así como las estrellas de los cielos. Muchos de los tuyos van a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aunque todavía no lo veas. Amén. Hermanos, creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Yo le creo, hermano. Yo le creo de verdad. Y justo empecé aquí diciendo, vamos a echar afuera todo dolor, porque yo estaba, no podía ni danzar, porque un dolor ahora que cargué los parlantes me quedé así doblado. Y por eso decía, no, ningún dolor me va a impedir poder ministrar la palabra de Dios, ¿no? Y ahí está, ya se está yendo y se va a ir. Amén. En el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, mire, y vamos a seguir leyendo aquí los primeros libros. Génesis, gloria a Dios. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 16 en adelante. La promesa del nacimiento de Isaac, bueno, se da en este capítulo 18, que vienen esos, el versículo 1 dice, 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, dice, 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él sabía que esos 3 era prácticamente Dios mismo. Esos 3 estaban ahí, hermano. Él corrió a esa presencia que se estaba aproximando y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad nuestros pies y recostaos, dice, debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Mira, los 3 dijeron, ¿no? Ellos dijeron, dice. No dijo uno de los. Ellos dijeron, bueno, aquí estaba prácticamente el Elohim juntos, ¿no? Los dioses en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí presentes. Ellos dijeron, dice, es como en el Génesis, ¿no? Hagamos. O sea, está hablando en plural. Los 3 dijeron esa palabra, haz como has dicho. Hermano, es maravilloso. De repente, esa promesa que Dios le da y que él cree y le es tomado por justicia, esa promesa, la palabra misma pasa por frente a su casa. Y lo bueno es que él reconoce que lo que estaba pasando era Dios mismo. Ahora vemos a un Dios corpóreo, un Dios que se sienta debajo de un árbol, un Dios que come lo que él le da, un Dios que le lava los pies, porque ahí lo que estaba, él dice, ¿no? Dice que, dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Le lava los pies. Hermano, qué maravilloso. O sea, ese Dios se hizo así, corpóreo en ese momento. Le lavaron los pies, comió junto con Abraham. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Cuando de repente le dijo Juan, le dijo, mira, ahí está el Señor en la orilla. Y Pedro se ciñó la ropa y se tiró y nadó y llegó hasta la orilla. Y cuando llegó, ya el Señor estaba asando un pescado, ¿no? Con miel. Y comiendo, con un cuerpo resucitado. Porque ese no era el Jesús que ellos conocían, ¿no? Ya no era el de carne y sangre. Ya no era. Era el Cristo resucitado. Y un Cristo resucitado comiendo. Un Cristo resucitado que lo podían palpar, lo podían tocar. Imagínense. Amén. Un Cristo glorificado. Amén. Es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que no necesitaba comer pescado, pero lo hacía para que vean que era real. Para que vean lo que les va a esperar en la resurrección de los muertos. Cuando todos se han realizado un nuevo cuerpo. Amén. Y miren,
Este Dios se hizo corpóreo, habló con Abraham, le dio la promesa, y ahí estaba Sara, que se rió, ¿no? Y ella dijo, ¿por qué te ríes? Le dijo, no me he reído, no te ya conocen la historia. Pero después de eso, en el versículo 16, dice, y los 18, 16, ¿no? De Génesis dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, ¿no? Ya no es Abraham, ya le cambió el nombre, ¿no? Acuérdense que al comienzo, cuando le enseñan esto, todavía era Abraham. Y ahí cuando le es contado por justicia, todavía no había sido circuncidado Abraham, ¿no? Todavía no había circuncidado. Él creyó antes que fuera circuncidado. Y ahora ya con la H ahí metida en su nombre, le dice, ¿no? Y Abraham, dice, iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que iba a suceder? Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y mira cómo es tan amigo de Dios Abraham, que dice, encubriré lo que voy a hacer, ¿no? Abraham dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande, es un hombre con promesa, le voy a encubrir lo que voy a hacer. Y no le encubrió, le dijo lo que iba a hacer. Ahora vamos a ver lo que hace Abraham. Comienza a interceder por aquellos pecadores, por aquella gente que era mala. Acuérdense que cuando Abraham, en ese momento todavía Abraham, se separa de su sobrino Lot, ¿no? El sobrino Lot miró el valle hermoso, verde, con el río ahí, y esas grandes ciudades donde decía, aquí tengo comercio, aquí puedo hacer money, como dice, ¿no? Ahí puedo yo progresar. Y estaba progresando, estaba bendecido. Acuérdense que se separaron porque su ganado era demasiado. Y los pastores de Abraham con los pastores de Lot peleaban, ¿no? Tenían mucho, había sido bendecido. Y se fue a ese lugar, a un lugar de pecado, un lugar, ¿no? ¿Qué buscó él mismo? Él mismo buscó porque vio lo natural. Él vio lo natural. Lot miró que había ahí, había progreso para él, ¿no? Y en cambio a su tío le dejó el desierto. Pero un desierto que Dios lo puede convertir en áreas verdes, ¿no? Porque lo que tú crees que donde no puede producir, Dios lo puede hacer que produzca. Hermano, a veces, trasladando eso a una persona, hay veces que nosotros podemos mirar a alguien que no produce nada, pero Dios puede cambiar a esa persona en una persona productiva, una persona que produzca de los frutos del Espíritu, hermano. Lo rechazado, lo vil, lo menospreciado, el Señor lo levanta, ¿no? Como tú y yo, ¿no? Como tú y yo, así de simple. Y aquí dice la palabra que comienza a interceder, ¿no? El versículo 22, 18-22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Qué hermoso, ¿no? Hablando con Dios mismo, él. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer mal, lejos de ti el hacer mal, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Mira, le estaba diciendo al juez, a Dios mismo. Mira, yo creo que estás haciendo algo injusto. Qué atrevido, ¿no? Abraham, al Dios de justicia le está diciendo, vas a hacer algo injusto. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, no soy nada delante tuyo, le está diciendo. Quizá, dice, faltarán de 50 justos 5,
destruiría por aquellos 5 toda la ciudad, ¿no? Dice, y quizás soltaran de 50 justos, 5, dice, destruirá por aquellos 5 toda la ciudad, o sea, de los 5 de aquellos, dice 45, ¿no? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar, le dijo, quizás se hallaran ahí 40, ¿no? Y así comenzó a descender, ¿no? Y hasta que agarró y le dice, ¿no? En el versículo 3, y aquí, ahora que he emprendido el hablar de mi Señor, quizás se hallaren allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahora, Dios sabía que no había ni 10, lo sabía. Es más, ¿cuántos sabía? Solamente eran 4. Lut, su esposa y sus hijos. 4. Porque ni los yernos, ni los pretendientes de sus hijas, porque todavía no eran sus yernos, sino los pretendientes, los novios, le dijeron, este viejo está loco, ¿qué va a destruir? Pues decía, apúrense, vámonos, va a destruir Dios toda esta ciudad. Esta ciudad, ¿quién? Aquí nadie la destruye, le dicen tremendos muros. Confiaban en sus propias fuerzas, no sabían lo que venía. Y mira, y llega un momento en que los ángeles dicen, ya no creía, él ya decía, pues Lot decía, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Nadie cree en mí. Que el ángel le agarró de la mano a él, a su esposa y el otro ángel a cada una de sus hijas y lo sacó de la ciudad, ¿no? Y ustedes saben la historia, la mujer de Lot que se convierte en estatua de sal y todo eso, y lo que sucede después también, ¿no? Terrible. Pero una cosa había, que la misericordia de Dios, por amor a Abraham, hizo salvar a su sobrino Lot. Solo a su sobrino Lot. Y aunque no lo merecía, porque estaba también, mira, ¿qué fue lo que trajo consigo las hijas? El fruto de lo que había allí en Sodoma. Las hijas, ¿no? La descendencia. La mujer se quedó mirando atrás porque no quería dejar el confort que había en esa ciudad, ¿no? Aleluya, bienvenida, hermanita. Hace rato, recién la veo, estoy en otra. Pero te doy la bienvenida. Miren, entonces, hermano, miren cómo es el amor de Dios. Que aún sabiendo lo que iba a suceder y que de las descendencias de Lot iban a salir esos dos pueblos, ¿no? Claro que ya, que el Señor tiene todo planeado, hermano, porque de ahí iba a salir también el pueblo de Moab, ¿no? De los amonitas y los moabitas. Y de Moab sabemos que iba a salir Ruth. O sea, todo eso Dios conoce el final desde el principio. Por eso que el Señor ya sabía todo. Aunque creamos que Dios a veces comete injusticia. Los planes de Dios no lo entendemos, hermano. No los entendemos. A veces nosotros decimos, ¿y por qué Dios todavía no ha cambiado a esta persona? ¿Por qué Dios todavía no ha cambiado a mis hijos? ¿Por qué Dios no ha cambiado a mi vecino que me molesta tanto? Dios tiene planes de bien y no de mal. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Para daros el fin que esperáis, ¿no? ¿Cómo estás? Para daros el fin. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Tú esperas, hermano? ¿Cuántas cosas esperamos nosotros? Oh, nosotros. Ya el Señor conoce nuestras oraciones. ¿Y por quiénes las hacemos? ¿Y por quiénes queremos que haya un cambio verdadero? El Señor no dice que Él inclina su oído al justo. Inclina su oído. Así que no es que el Señor no te escuche. Él está escuchando y en su tiempo lo hará. Así que tranquilos, no nos desesperemos. Amén. Por ejemplo, aquí en el libro de Nehemías, gloria a Dios. Nehemías. Está antes de Job, antes de los Salmos, ¿ah? Nehemías. Amén. Antes de Job. No, antes de Job, Esther, Nehemías. Nehemías capítulo 9. Versículo 12.
¿Tiene? Gloria a Dios. Dice, Nehemías comienza a hablar, ¿no? Esdras, ¿no? Comienza a hablar de los pecados de Israel. De todos los pecados. Acuérdense que Nehemías había ido ¿a qué? A restaurar aquella ciudad que la habían hecho leña. Habían destruido las murallas, las puertas las habían quemado, habían llevado cautivos a todos los israelitas, ¿no? A Babilonia, o sea, todo era terrible, ya. Pero Dios puso en Nehemías, ¿no? Puso gracia y favor en él para hablar con el rey y que el rey le diera todo lo que necesitara para levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Y fue a levantar los muros, fue a reparar las puertas, fue todo eso. Y antes del capítulo 9, Esdras, ¿no? El profeta que está ahí, sacerdote, comienza a hablar acerca del libro de la ley, ¿no? Le saca el libro de la ley, comienzan a hablar de eso, pero luego en el capítulo 9 comienza a confesar los pecados de Israel. Porque qué bueno es, hermano, confesar los pecados, ¿no? Ante Dios, porque confesar tus pecados es reconocer que hiciste mal, reconocer que hiciste algo malo. Y dice aquí en el versículo 12, 9-12, con columna de nube, dice, los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Está hablando de sus padres, ¿no? De sus antepasados, de ellos, de cómo no siguieron los caminos de Dios. No vieron la gracia que había en Dios en poder guiarlos a través del desierto. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña. Y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la que alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mira, a pesar de que hicieron todo lo malo y viendo las maravillas de Dios, Dios aún así tenía misericordia con ese pueblo. ¿Por qué? Porque había propósito con ese pueblo. El Señor podía haberlo descartado y levantado otro pueblo. Pudo levantar un pueblo aquí en Perú, en Chile, en Argentina, donde Él quería. Pero Él le plació con la descendencia de aquel que le prometió. Porque el Señor siempre cumple sus promesas. No iba a levantar otro pueblo porque había promesa de parte de Dios con Abraham y le fue contado por justicia. Hermano, o sea, Dios no va a romper sus promesas, aunque vea lo contrario, porque Él sabe lo que va a suceder después. Aquí estaba ya un pueblo arrepentido, un pueblo con Nehemías y con Esdras que reconocían lo que sus padres habían hecho y reconocían sus propios pecados también. Hermano, para poder ver la gloria de Dios, primero tenemos que hacernos un autoexamen de cómo estamos en nuestra vida. Porque muchos de nosotros pedimos muchas cosas de parte de Dios. Señor, ayúdame, Señor, esto. Pero tenemos que mirar cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si estamos en lo correcto delante de Él, si hacemos su voluntad, si le agrada a Dios nuestra conducta. Porque ¿cómo recompensar a un hijo malcriado? ¿Quién recompensa a un hijo malcriado? Un mal padre, que lo va a hacer que de grande sea peor. Pero nuestro Padre que está en el cielo nos corrige, y nos corrige con amor. Entonces, primero reconocer que estamos mal, y eso es lo que hacía Nehemías. Comienzan ahí, ¿no? En el libro de Nehemías comienzan a reconocer el pueblo, y seguimos leyendo, dice,
todo lo que Dios había hecho, ¿no?, con este pueblo. Dice en el versículo 23: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra, la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla, y los hijos vinieron a poseer la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a sus pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. O sea, hizo que pudieran vencer a todos esos pueblos que estaban ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que iban a poseer esa tierra, que esa tierra era para ellos. Y hasta ahora la vemos. En este tiempo vemos a un Israel, ¿no?, que a pesar de que ya se les ha concedido nuevamente territorio, aún están en guerra ahí. Y ahí están, todo el mundo lo quiere echar a Israel. Todos los países que están alrededor lo quieren echar. Pero la gracia de Dios está con ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué los mantiene ahí? ¿Por qué los ha ido a llevar nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial? Les puso nuevamente que todas las naciones lo reconozcan a Israel como una nación. Porque el propósito de Dios es ese. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Es más, cuando venga Jesucristo, ¿a dónde va a ir? A Israel. Es que el propósito de Dios es que ahí va a llegar. Él va a posar, dice, sus pies ahí en el monte de Sión, y ese monte se va a partir en dos. Eso es lo que el Señor dice. Cuando Él venga, Él ahí va a ir. ¿A dónde después van a ir en el milenio todas las naciones que queden? ¿A dónde van a ir a rendirle tributo y honra? A Israel, a Jerusalén. Ahí van a ir todas las naciones, dice ahí, van a ir a Israel. Así que si no viajaste a Israel, ahí vas a ir. Pero vas a ver al Rey de Reyes con corona, con cetro, ¿verdad? Gobernando, hermano, gobernando. O sea, vas a ir ahí. Es más, de repente no vas a ir porque vas a estar a su lado. Porque esa es la promesa con la iglesia, que nosotros donde Él esté, nosotros estaremos. Así que no es que vas a ir, ahí vas a estar. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar hoy también. Gloria a Dios. Entonces, vemos a toda la misericordia que Dios tiene con todos. Dios restauró nuevamente y construyeron el nuevo templo, el segundo templo, ¿verdad? Y dijo, la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Por qué dijo eso? ¿Porque era más bonito el templo? No, sino que el Rey de Gloria, Jesucristo nuestro Señor, iba a entrar a ese templo. Ahí fue, pero Jesús dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tu profeta y no conociste el día de tu visitación. Había entrado el Rey de Gloria y no lo reconocieron, no lo vieron. Aunque entró ahí en un pollino, ¿verdad? Montando y todo, le decían que vive el rey, ¿no? Osana, y tiraban las palmas, ¿no? Ahí como un rey entrando. Pero cuando ya vio Jesús que lo querían hacer rey terrenal, agarró y se fue, ¿no? Se escapó por ahí, se escabulló. No sé cómo que se fue porque todas las miradas estaban puestas en él, pero yo no sé si se desapareció, se apareció por otro lado. Pero una cosa sí es que no dejó que lo hicieran como rey, porque no era su tiempo. Él mismo le dijo a Pilatos, yo soy rey. ¿Eres tu rey? Sí, yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, no podía ser coronado rey porque no era el tiempo. El tiempo es cuando Él venga en su segunda venida, ¿no? Ese es el verdadero tiempo. El libro de Isaías dice en el capítulo 1, gloria a Dios, versículo 10, 1:10. Miren lo que dice Isaías. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mira, como que no habían sido destruidos Sodoma y Gomorra. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a ellos mismos, al pueblo de Israel, que tenían el corazón de Sodoma y el corazón de Gomorra. El espíritu que había ahí estaba en Israel. Mataron solo los habitantes, pero el espíritu que se movía en Sodoma y Gomorra ahora estaba en el pueblo de Israel, como ahora está en este mundo. Ese mismo espíritu de Sodoma
y peores todavía que Sodoma y Gomorra. Creo que Sodoma y Gomorra no habían cometido tanto pecado como el que ahora en este mundo, porque la maldad ha aumentado, ¿no? Y le está hablando, mira, qué tremendo que les digan, oye, príncipes de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, como diciendo pecadores que hacen lo malo delante de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Dice, ya no quiero ni siquiera ese incienso. ¿No? Me es abominación. Gloria a Dios. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí le dice, o sea, mira, si sigues con ese espíritu de Sodoma y Gomorra, yo no te voy a escuchar. Estoy hastiado, dice, de que aún, mira, estás en el pecado, vives en el pecado, no te arrepientes y aún así todavía me pides que te ayude, ¿no? Porque eso es lo que está hablando. Está con el espíritu de Sodoma y Gomorra. Es como ahorita, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? que se está dando, hermano, que la homosexualidad lo toman como algo normal y hay hasta pastores homosexuales ahora, y que casan en las iglesias matrimonios homosexuales. ¿Ustedes creen que Dios está escuchando esa oración y que está bendiciendo esa unión? No, están como en Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor dice, mira, estoy hastiado. No me vengan a traer ofrenda, no me vengan a traer ese olor que se supone que es un olor grato. Para mí ya estoy hastiado, me es abominación, ¿no? Estoy cansado de todo eso. Y en el versículo 16 dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid nuevo, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios, hermano. Ese es el Dios al cual servimos. Pero es un Dios que está buscando que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, ¿no? Hermano, no porque estés en una iglesia quiere decir que estés limpio. Hay mucha gente que puede estar en las iglesias y por dentro tienen el espíritu de Sodoma y Gomorra. Pero aún así, dice el Señor, que si tú vienes a Él y te pones a cuenta con Dios, ¿no? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿No? Entonces, hay la oportunidad para hacer un cambio. El Señor no quiere sacrificios, Él quiere misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Y para tener misericordia, nosotros tenemos que ser también misericordiosos. Y para ser misericordiosos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tener el corazón de Jesús. Porque tú no puedes dar misericordia si no tienes el corazón de Dios. No puedes, porque Él es la misericordia. Y esa misericordia tiene que venir a ti. Amén, gloria a Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice
en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 5, gloria a Dios. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Capítulo 5 de Mateo. Dice, capítulo 5, 1 en adelante, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Miren lo que dice el 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, para alcanzar misericordia tienes que ser misericordioso tú también. Y para ser misericordioso, como dije, primero tienes que tener el corazón de Jesús en ti, ¿no? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Y así sigue. Gloria a Dios. Pero bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Miren también el capítulo 12 de Mateo. Dice, versículo 7. ¿No? Está hablando de los discípulos que recogían las espigas en el día de reposo. Que los fariseos le decían, bueno, mira cómo tus siervos están recogiendo el día de reposo, no pueden hacer eso. Pero en el capítulo 12, versículo 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿No? Miren, del 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor que el templo? Jesús, ¿no? Ellos amaban más al templo que al rey que habitaba en el templo. Dice, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Porque lo que el Señor quiere es misericordia. Él no quiere sacrificios, ¿no? Él no quiere sacrificios. Gloria a Dios. Y sigamos leyendo en Romanos. Vamos nuevamente a Romanos, donde estábamos. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 9 de Romanos estábamos, ¿no? Empezamos. Dice en el versículo 9, vamos a leer el 9. Porque la palabra de la promesa es esta, ¿no? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿no? La palabra de la promesa, del hijo de la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, ya en Rebeca, ahí estaba Jacob y Esaú. Estaban peleando, ya Dios había, desde antes que naciera, había dicho, el mayor servirá al menor. Ya había escogido el Señor, ¿no? El Señor, ¿por qué había escogido el Señor? Porque el Señor conoce el final desde el principio y sabía cómo era el corazón de Jacob y cómo iba a ser el corazón de Esaú. Luego dice aquí, versículo 13, y aquí está el tema, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice aquí, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Acaso vamos a decir que es injusto Dios? No, no podemos decir que es injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos,
Él sabe para quién es la misericordia. Uno quiere a veces, no es para el que corre, ni para el que grita más fuerte, es para el que Él quiere dar su misericordia, ¿no? Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, nosotros podemos decir, bueno, y Dios, yo creo que Dios fue injusto con Faraón, porque ¿quién endureció el corazón de Faraón? Sino Dios mismo. Entonces, ¿por qué juzgó así a Faraón? Porque Dios conocía el corazón de Faraón. Dios lo conocía. No es que Dios era un corazón bueno el de Faraón y Dios lo endureció. Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder y su gloria en la liberación de su pueblo. Para que todos los pueblos conozcan que hay un solo Dios. ¿Saben por qué? Porque Faraón tenía dioses falsos. Y cada una de esas plagas que vino a caer en Egipto fue para humillar a cada uno de sus dioses. Cada plaga que vino a esto fue para humillar a cada uno de sus dioses. Miren que comienza, ellos honraban a Ra, ¿no? Al dios del sol. ¿Y qué hizo con Ra? Lo encubrió. Hubo oscuridad en todo Egipto. Pero en Goshen había luz. En Egipto había oscuridad. ¿Dónde estaba su Ra? ¿Dónde estaba el dios del sol? No había, no podía. Cuando entró Moisés y le tiraron las varas ahí, tiró la vara con la serpiente y dijo, yo también puedo hacer lo mismo, le dijo. Vengan aquí, pum, pum, a sus magos. Y ¡boom! Tiraron. Y se convirtieron en serpientes. ¿Pero qué sucedió? La serpiente de Moisés se comió a las otras. Para demostrar de que sus dioses no valen nada. Que aún pueden imitar las cosas que Dios puede hacer, pero más poderoso es el Señor. Es así. El enemigo siempre quiere imitar. Mira, Dios humilló a cada dios. El dios, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el dios de la muerte? Era como un coyote, ¿no? En la forma de un coyote, no me acuerdo el nombre ahorita. Y mira que lo humilló también, matando a todos los primogénitos. A ver dónde estaba ese Dios que pudiera impedir ahí. Mató a todos los primogénitos. O sea, el Señor lo que hizo con el corazón de Faraón fue endurecerlo y humillar para que no crean que en sus dioses, sino que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y tanto así que reconoció al final Faraón de que sí, el Dios de Israel es un Dios poderoso, ¿no? Pero vamos a este punto. Mucha gente podría decir que Dios fue injusto, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, hermano, Dios no es un Dios injusto. Dios es el Dios de justicia por excelencia. Él es el que imparte la verdadera justicia. La justicia de Él no la entendemos nosotros. O tú entiendes, como me preguntaron una vez, Dios, ¿cómo es eso de que Él le pagó lo mismo a aquel que trabajó toda la jornada y al que vino al último le paga lo mismo que trabajó todo el día? Eso es injusto. Si el otro trabajó duro, porque al otro, ¿y qué dijo el Señor de la viña? Dijo, es mi dinero y yo lo doy a quien quiero. ¿Convenimos o no convenimos con un precio? Sí, ¿no? ¿Cuánto era? 10 denarios, creo que era algo así, ¿no? ¿Convenimos en 10 denarios? Ok, ahí está tus 10 denarios. ¿Te he incumplido lo que acordamos? No. ¿Y qué a ti si yo quiero darle al último? Eso, es mi dinero. No me puedes a mí decir, o sea que la misericordia de Dios es para el que Él quiere dar misericordia. La misericordia de Dios es para el que Él quiere. Nosotros no podemos decir, Señor, ten misericordia de Él, pero de Él no va. Porque ese es un desgraciado. No tengas misericordia de esa persona. No. Dios, y por eso dice aquí, no es para el que, no, dice, ¿cómo decía? No es para que, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que Dios, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, no podemos nosotros decir a Dios lo que tiene que hacer, porque no lo entendemos. Amén. No lo entendemos. ¿Quién entiende a Dios? Nadie. Nadie. Por más que estudies teología y todas las maestrías, al final no lo entiendes. Ni Pablo mismo lo entendía a veces. Claro, ni Pablo mismo, que había estado ahí en el tercer cielo, en el paraíso, no lo entendía. Primero que no lo entendía porque primero decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo estaba ahí. O sea, desde ahí no sabía cómo es que llegó, ¿no? No sabía, decía, porque lo dice, ¿no? No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque yo me veía mis manos, yo veía que estaba ahí, yo me tocaba, parecía mi cuerpo o no era mi cuerpo, no lo entendía, no lo entendía. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, a menos que Dios nos las revele. Amén. A menos que Dios nos las revele. Nosotros no entendemos a veces por qué un hijo es bueno y por qué el hijo es malo, el otro es malo. Si los dos se han criado juntos, a los dos se les ha dado lo mismo. ¿Por qué uno sale buenito y el otro sale pero terrible? Si los dos son de la misma matriz, los dos son de la misma semilla, ¿no? Así es. No lo entendemos. Pero Dios, aunque sea el otro que sea malo, de repente el Señor trata con ese. Acuérdense que en la casa del padre habían dos hijos. Uno agarró y diría el padre, no, porque este me salió así, el otro buenito se queda aquí conmigo. Pero ¿cómo era el corazón del que se quedó? Ajá. Mira, diferente, ¿no? Y estaba en la casa del padre y lo tenía todo. El otro se fue y malgastó toda su herencia, ¿no? Y vivió como él quiso. Pero al final, ese que vivió como él quiso, se arrepintió. Y volvió y dijo, no me consideres hijo, sino uno de tus siervos, pero solo quiero volver a estar. Y el padre dijo, que tú no eres siervo, tú eres hijo. El padre no se puede divorciar de un hijo. ¿O acaso se puede divorciar de un hijo? No se puede. ¿Tú te divorcias de un hijo? No puedes. Siempre vas a ser, por más que le quites el apellido, está en los genes están ahí, ¿no? La esencia está ahí. No, te desheredo, lo puedes heredar, pero vas a seguir siendo tu hijo. Así es. Entonces el padre también tomó así. Y el otro se quedó, el buenito, al final terminó siendo peor que el otro que se fue a malgastar. Hermano, no entendemos la mente de Dios. No la entendemos. Pero sí sabemos que cada uno de tus hijos, sean el carácter que tengan, son hijos de Dios. Y que el Señor no nos va a abandonar. Porque tampoco votó al otro hermano y le dijo, ¿sabes qué? Tienes un corazón malo, mira, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. No, ahí lo dejó nomás. Lo que pasa es que no quiso entrar a la fiesta. Ese hermano dijo, no, yo me quedo aquí afuera, dijo. Bueno, allá tú pues te pierdes de las bendiciones. No estaba de acuerdo. Así es, no estaba de acuerdo con eso. Hay personas, hermano, que en nuestra familia dicen, oye, ¿y este? Ahora es de Dios. Tremenda joyita que era antes, ¿no? Y ahora está que aleluya y gloria a Dios. No lo entiende. No entiende porque Cristo ha entrado en nuestros corazones. Gloria a Dios. Bienvenida, Gaby. No entiende porque Cristo ha entrado en nuestros corazones y ha cambiado nuestra manera de vivir. La ha cambiado. Mira que Dios decía ahí, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque conocía el corazón de Esaú. Aunque habían nacido, mira, del hijo de la promesa, de Isaac. ¿Isaac era el hijo de la promesa o no era el hijo de la promesa? Amén. ¿Y cómo es posible que el hijo de la promesa tenga uno que sea malo y el otro sea bueno? Uno que se iba y le dijo, su papá le decía, hijito, no te metas con las de otros pueblos, busca aquí nomás, mira que hay parientes. Mira, el Jacob se fue a buscar a una pariente para hacer descendencia. Se fue donde Labán, el hermano de Rebeca, ¿no? El hermano de Rebeca, de su mamá, se fue hasta allá. Pero el otro se iba y se agarraba una, se agarraba otra por allá. Y a él no le importaba lo que el papá diga, ¿no? Era la ovejita negra. Era la hojita negra, pero era amado por su padre. Isaac amaba mucho a Esaú, pero Dios no. Dios dice, a Esaú aborrecí, porque conocía el corazón de Esaú.
conocía el corazón de Saúl. Entonces, no nos guiemos por lo que vemos. ¿Quién se guió por lo que veía? El profeta, ¿no? Samuel. El profeta Samuel se fue, este es el rey de Israel, el más grandote de los hijos de Isaí. Y entonces dijo, más fuerte, hermoso, bello, alto, este es el rey. Hermano, ya estaba ya para echarle el aceite. No, él no es. No te guíes por tus ojos, entonces al final no tienes más hijos. Tengo a uno ahí que está con las ovejas, tráelo de el más chiquito, ¿no? Pero era guapetón también, porque dice que era de hermoso parecer, ¿no? Era de hermoso parecer, pero era hijo de pecado, porque había sido concebido en pecado. La mamá de los otros no era la mamá de él, solo el papá nomás. Entonces, por eso lo tenía relegado a él. A ese relegado Dios se cogió, porque conocía el corazón. Conocía el corazón de David. David daba su vida por las ovejas. Se iba y se peleaba contra el oso y el león, dice ahí. Yo no sé cómo es que peleaba con un oso y con un león, pero dice que le arrancaba de las fauces, se las arrancaba la oveja, no dejaba que se la quitara. Una vez escuché un pastor que eso era mentira, que eran peleas, ¿cómo se llama? Espirituales. No, ese pastor estaba más loco. Sí peleaba. Sí, porque sí peleaba. Sí peleaba, pues. Sí tenía sonditas, pues ahí. Claro. No, es que los malos, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la gente ya le meten ají, de todo, ¿verdad? Condimentos. Entonces se desvían de esto. No, si él mismo le dijo al rey Saúl, le dijo, mira, yo he peleado contra el oso y el dragón, el dragón. No me crean a mí. Con el oso y el león. Con el oso y el león, y le arrancaba las ovejas de su fauce, dice. Entonces el rey Saúl lo vio chiquito, flaquito, y dijo que iba a pelear contra Goliat, ¿no? Le puso su armadura. Y el hombre caminaba, parecía Don Ramón cuando le prestan el traje del tío del fallecido, ¿no? Saco así del difunto, ¿no? El Don Ramón muy grande, pues, ¿no? Que no era para él. Todavía no era el tiempo que peleara con espada, porque David fue tremendo peleador con espada, pero no era el tiempo todavía para usar la espada. Tenía que ser lo que Dios le había dado. ¿Por qué no fue con la espada? ¿Saben por qué? Porque si no, todo el mundo hubiera dicho, wow, qué buena espadachín es David que lo mató a Goliat. No, tenía que ser algo más sobrenatural. Amén. Tenía que ser algo sobrenatural. Una piedrita en la frente nomás y ¡pum! Cayó el gigante. Porque si no, de verdad hubiesen dicho, David, tremendo, la gloria era para David. El Señor no. Por eso el Señor dice que la gloria. Pero el Señor fue el que llevó la piedrita. Claro, la piedra fue y a un ángulo así que le cayó pero no lo mató allá, lo desmayó nomás, porque después vino, porque tenía que cumplirse lo que le dijo, con tu misma espada te voy a cortar la cabeza, le dijo. Y eso fue, ¿no? Le agarró la espada, no sé cómo la cargó, pero ¡guácatela! Le cortó la cabeza a Goliat, ¿no? Tremendo cabezón que sería. Pero le cortó la cabeza, hermano. Así que tú tampoco, o sea, lo que te quiero decir es que no confíes en lo que tú sabes. Amén. Confía en lo que Dios puede hacer para vencer un Goliat. Porque todo obstáculo que se te presente, confía en Dios. Él es el que lo va a derribar. No es con tus fuerzas, es con las de Él. Amén. Entonces, no confíes en tus propias fuerzas. No, es que yo sí sé, yo sé cómo voy a sacar. Hermano, no confíes en tus propias fuerzas. Claro que el Señor te da habilidades, pero al final, cuando Dios quiere glorificarse en ti, va a ser de una manera sobrenatural. ¿No? Gloria a Dios. Entonces dice aquí, ¿no? Sigamos leyendo en Romanos capítulo 9. Dice, porque el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿No? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué?
Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿No? O sea, imagínate, Él nos formó a nosotros, nos dice, Señor, pues yo quería que me hicieras el asa así, el barro. No, es como para un propósito te hizo, ¿no? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso con honra? No, un vaso para honra y otro para deshonra. El mismo alfarero puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Dice, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice, ¿no? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. No, antes no éramos la amada, y nosotros, el Señor, por su misericordia, hemos sido la amada de Dios, ¿no? Y somos pueblo de Dios. No es que, no, que solo Israel, no, hermano. Somos también injertados en la Biblia, ¿no? Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ya no solo pueblo, sino hijos. ¿Sabes? Estamos hablando, ¿no?, de eso de pueblo y hijo. O sea, Israel es pueblo escogido de Dios, pero los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Es muy diferente a ser pueblo de Dios. Pueblo hay mucha gente, pero hijos son familia cercana del Padre, ¿no? Gloria a Dios. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Son una pequeña porción, ¿no?, de los que creen. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Mira, seríamos así como ellos, pecadores, pero Jesucristo vino a esta tierra para rescatarnos, amén, para transformarnos, para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa en una espiritual como la de Él, ¿no? Una nueva naturaleza. Todos somos nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ya no éramos pues lo que éramos antes. Y si viene alguien a recordar tu pasado, dile, así era yo, ahora soy este. Así, ahora soy yo. Y te perdono por querer todavía buscarme por lo que yo era antes. Te perdono porque ya no soy así, ¿no? Más bien, déjame que pueda yo mostrarte ahora al Dios que yo sirvo. Hermano, y ahí le sueltas, ahí lo evangelizas y lo agarras y con lazos de amor lo atraes para Cristo Jesús. Y si no quieres, pues tranquilo, ya le soltaste la palabra. La palabra va a ser su propósito. No dice la palabra que dice que Él, cuando envía su palabra, va y hace el propósito al cual fue enviado, ¿no? Así que no te preocupes si en el momento no lo ves. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No? Esta palabra, por ejemplo, que estábamos justo con la hermana antes que empiece, dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Dice 5:20 de Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? Aleluya. En Sodoma y Gomorra, hermano, Sodoma y Gomorra que estamos aquí, ¿qué es lo que hay en este Sodoma y Gomorra? Abunda el pecado. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios está con cada uno de nosotros. Y para todos aquellos que nosotros les hablemos de Dios, no te canses de seguir predicando. No te canses de seguir hablándole a esa persona, porque en su momento verás el resultado. Así como cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hablaron de Dios quizás?
Y nosotros dijimos, no, todavía no es tiempo. Todavía no viene el Señor. Déjame un ratito más, ¿no? Que goce un poquito más del Sodoma y Gomorra. Ya después me arrepiento. Mañana puede ser tarde. El Señor puede venir en ese momento. Las decisiones se toman en el momento. Y más aún cuando Dios es el que está hablando. Hermano, gloria a Dios porque tú tomaste una muy buena decisión y muy sabia decisión. Servir al Cristo de la gloria. Y Él tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Y no cuenta ya los pecados que tuvimos antes. No los cuenta Él. No tiene memoria Él de eso ya. Nuevas son sus misericordias cada Mañana. Cree en el Señor, que se te ha tomado por justicia. Se cumpla la palabra. Se cumpla. Se salvo tú. Toda tu casa será salva. Se salvo tú. Empieza contigo primero. No podemos evangelizar a otra persona si no ven los frutos del Espíritu en nosotros. Hermano, porque es muy fácil decir, mira, anda a la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero en la casa sigue siendo el mismo obra. No hay cambio. Mucha gente camina con una Biblia debajo del brazo y no por ello son cristianos. No son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que tiene la imagen de su padre. Ustedes han visto a los hijos y dicen, ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? Es igualito, hasta su forma de andar, ¿no? Mira, y si no es del padre, del abuelo, mira, igualito, se siente igual que el abuelo, los mismos gestos, porque está en la herencia. Así también nosotros caminamos como Él camina, hablamos como Dios habló o nos habla. Es igualito, cuando ven a ti, ven al Señor también. Cuando alguien tú lo abrazas, hermano, sienten el abrazo de Dios, porque sienten el amor que Dios está en ti, sienten a Dios dentro de ti. Hermano, la verdad, cuando yo me acuerdo cuando yo entré a una iglesia, a la iglesia de Lim, para ser específico, y el hermano Tito Urquiza, aquel hermanito que viene ahí con los hermanos de Oquendo, ¿no? El papá del pastor Joel Urquiza, ¿no? Cuando yo entré a esa iglesia de Lim, me acuerdo, yo salí de una iglesia que me maldijeron, porque me dijeron, si te vas de esta iglesia vas a ser maldito, me dijeron. Y yo, dije, porque ya me iba a bautizar yo. Pero algo en mí decía, no, porque había cosas que no me cuadraban, pero yo amaba a Dios, mi anhelo era, yo quería meterme a las aguas ya, pero había cosas en la doctrina que no me gustaban, pero yo decía, ¿qué importa? Las he hecho de lado, yo voy por Cristo, decía. Pero el Señor me retuvo y me mandó, ahí me bauticé en esa iglesia, en el libro, yo me bauticé ahí. Pero, ¿y sabe por qué? Porque yo cuando entré, ese hermanito me recibió en la puerta. Y me abrazó de una manera que sentí el abrazo de Dios. Siempre se lo he dicho a él. Yo sentí el abrazo de Dios cuando tú me abrazaste. Ese amor, nunca nos habíamos visto, pero sentí el amor de Dios en él. Y me sentí tan bien que yo ahí me gozaba y todo, ¿no? Que así sientan también cuando tú estés abrazando a alguien. Cuando tú le hables a alguien, que sea Dios a través tuyo que le hable a otro. Dejémonos usar por Dios. Y para que te dejes usar por Dios, tienes que seguir el camino que Dios le agrada. Arrepintámonos hoy de nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor. Y que el Señor haga con nosotros de acuerdo a su voluntad. Amén. Porque Él nos hizo vasos de honra. Ese alfarero que te formó te hizo para honra, no para deshonra. Tú eres honroso ante los ojos de Dios. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por tu misericordia. Gracias por habernos hecho vasos de honra para ti. Hoy en esta mañana, Señor, hemos escuchado tu voz. Hemos visto cómo, Señor, tú te has glorificado, quizás endureciendo el corazón de alguien. Quizás Faraón puede ser un jefe en el trabajo. Quizás Faraón puede ser alguien que te hostiga, alguien que no te deja en paz. Pero lo único que Dios quiere es justamente que se muestre tu gloria
a través de ese endurecimiento del corazón de alguien que es una persona. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, fortalécelos, Señor, en la fe. Fortalécelos, Señor. Que no se guíen por vista, oh bendito Rey, sino que vean las cosas espirituales, las cosas que todavía no son como si fueran. En el nombre de Jesús. Sabemos que tú nos vas a llevar a lugares maravillosos. La promesa tuya es que vamos a estar contigo por la eternidad. Y aún en esta tierra vamos a ver tu gloria manifestarse, Señor. La estamos viendo a través de sanidades. La estamos viendo a través, Señor, de que tú bendices, Señor, económicamente. En el nombre de Jesús, que tú suples, Señor, toda necesidad. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no es que nos movamos, Señor, por las cosas materiales, sino buscamos lo espiritual que es eterno. Haced tesoros allá arriba en el cielo, dice, donde permanece. No aquí, porque aquí es temporal. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por aquellos, Señor, de nuestra familia que aún no han conocido tu misericordia, que te conozcan a ti, Señor. Y a aquellos que son, como dice hijo pródigo, que vuelvan a la casa del Padre. Aquellos que ya han conocido de ti, Señor, y se han alejado y se han apartado de los caminos, que vuelvan, Señor, al camino, a la casa del Padre, donde van a recibir, Señor, vestiduras nuevas, calzado nuevo, Señor, anillo en el dedo, y va a haber fiesta en los cielos. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu bondad y tu misericordia que das a conocer para nosotros en nuestras vidas, Señor. Hoy llevamos en nuestro corazón, dice, el creerle a Él, creer en las promesas que Él ha vertido sobre nosotros. El Señor tiene grandes cosas para su pueblo y lo dice su palabra. Y hoy venimos ante tu altar, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En obediencia, creyendo, Señor, que todo lo que nosotros vamos a dar es para ti, porque lo dice tu palabra. Y creyendo que todo bien proviene de ti, sabemos que todo lo que poseemos es tuyo, Señor. Y lo traemos pues, con amor. Necesitamos, hermanos, a traer esos diezmos y ofrendas. Tu bondad se ha visto reflejada en nuestras vidas, día a día, cada día. Tu bondad está con nosotros, tu misericordia infinita, proveyendo, trayendo sorprendentemente. Nos gozamos en ti, Señor. Tu palabra dice, una promesa más que traes a nosotros, se trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso dice el Padre. Y dice, bueno, nosotros hemos aprendido que tenemos que creerle a Él. Amén. Tenemos que creerle a Él. Y Él dice que al traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, simplemente darle motivo para que seamos bendecidos. Señor, hoy no solamente queremos darte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hoy queremos ser esa viuda que fue a llevar ante el altar todo lo que tenía, todo lo que poseía. Él lo entregó todo. Unos daban más, otros daban menos, pero ella lo entregó todo. Y es así, en ese sentir que hoy venimos ante ti y te presentamos nuestra vida, Señor,
presentamos a nuestros hijos, presentamos a nuestro esposo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, a todo lo que poseemos. Podemos entendido nuestro mundo, nuestra victoria. Señor, deseando que todo sea tuyo, que todo lo renueves, que todo lo transformas y que proveas para nosotros un tiempo nuevo. Que tu misericordia se vea reflejada en nuestra vida de tal manera que podamos sorprendentemente mirarnos ante el espejo y decir que ya estamos pareciéndonos a ti, porque nuestra meta es alcanzar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es ahí donde nosotros vamos, es ahí donde nosotros tenemos fija nuestra mirada. Pues hoy, Señor, entregamos nuestra vida a ti, rendimos todo ante ti, Señor, para que seas tú el que transforme, el que haga, el que obre, el que hagas en nosotros un paso nuevo. Porque queremos hacer tu voluntad, queremos ser como tú eres, nos llamas a santidad, sed santos como yo soy santo. Pero no en nuestra fuerza, porque hemos aprendido en esta mañana que no es por nuestra fuerza, es que eres tú en nosotros y hace la diferencia. Tu misericordia derramada en nosotros, eso esperamos en ti, Señor. Y para tu santa gloria, la gloria sea al Padre, la gloria sea al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. He aquí un pueblo que te ama, Señor. Sí, Señor. He aquí un pueblo que lo entrega todo, sin temor. Sabemos que tú harás mejores cosas que las que nosotros Aleluya. pensamos. Sí, Señor. A ti sea la gloria por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Sabemos que vienes pronto, Señor, y esperamos esa llegada. Y queremos que cuando llegues nos mires y digas, es así como quería encontrarnos. Partiremos contigo, estamos seguros, porque no es en nuestra fuerza, es con la tuya, en tu inmensa misericordia. Gracias, Papá Dios, bendito sea tu nombre. Amados hermanos, nos reunimos los viernes a las 8 de la noche para seguir disfrutando de la presencia de Dios, y los invitamos a que participen con nosotros de este hermoso tiempo en que vamos conociéndolo más a Él. Si tienen algún motivo de oración, pueden alcanzarlo para que nosotros sigamos apoyándonos en oración. Los amamos en el precioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Sean ustedes despedidos, hermanos.